Si tan solo Petra lo hubiera dejado pasar, si tan solo no hubiera llevado a Clarion a una confrontación para la que no estaba preparada. Pero eran solo expresiones de deseo. Clarion se sumergió en una marea de pensamientos mientras tomaba el abrigo que había dejado en el hueco del tronco de un árbol cercano. Lo presionó contra su pecho y aspiró el aroma familiar del invierno que se desprendía de la tela. No fue un consuelo, solo sirvió como un amargo recordatorio de que estaba en deuda con Petra. Exhaló un profundo suspiro y enterró como pudo la maraña de sentimientos heridos. No podía permitirse el lujo de ponerse sentimental. El viaje que le esperaba al invierno era, después de todo, parte de su obligación como futura reina. Podía controlar sus emociones tan bien como cualquier monarca competente. Y sin embargo, lo único que quería era que la noche acabara para poder torturarse pensando en cómo había echado a perder la relación con su mejor amiga. El sol ya se había ocultado del todo, pero Clarion habría dado con la frontera entre el invierno y la primavera con los ojos cerrados. Sus alas conocían el camino. Cada piedra sobresaliente en la tierra, cada salto del río y cada rama que salía al encuentro de los caminos constituían una guía hacia el lugar que de verdad sentía como un hogar. Esa noche, la primavera parecía alimentar su melancolía. Las delicadas ramas de los sauces le acariciaban los brazos con suavidad. Podría haber jurado que los cerezos florecían con más profusión que nunca. Los pétalos se le enredaban en la falda del vestido o se posaban serenos sobre la superficie de un estanque iluminado por la luna. Una vez en la frontera, vio a Milori, que ya la esperaba. Descendió despacio. La cola del vestido se enredó tras ella y el dobladillo dejó escapar una lluvia de polvillo de hadas que tiñó de oro el agua y el hielo. En la densa oscuridad, Milori no era más que un boceto bajo la luz de un cielo salpicado de estrellas. Fue consciente de que no podía apartar la mirada de él. Nunca lo había visto con la vestimenta propia de su rango. Llevaba una capa brocada en seda de telaraña teñida de azul claro y bordada con delicados hilos de plata que dibujaban motivos escarchados. Se ceñía a los hombros gracias a un broche de hielo macizo que relucía con frialdad sobre la tela. Una corona de pequeños carámbanos de aspecto frágil e imponente, a la vez descansaba en su cabello blanco, que llevaba suelto y libre sobre la espalda, donde caía como un rayo de luna que se derramara sobre ella. Por un momento, solo se miraron. Suspendidas en el silencio flotaban todas las cosas que no habían llegado a decirse. ¿Cómo había podido pensar que sería capaz de mantener sus sentimientos a raya cuando volviera a verlo? Era posible que Petra no se hubiera equivocado tanto. Por fin, Milori rompió el silencio. Hizo una reverencia que agitó el contorno forrado de piel de su capa. «Hemos venido para escoltarte hasta el baile». Enmudeció al ver a Noctua posada en la rama de un abeto a unos metros de distancia. Los observaba con una expresión que, para el gusto de Clarion, se acercaba demasiado a la exasperación. Que hasta una lechuza percibiera la tensión era un indicativo incuestionable de que las cosas estaban muy mal. «Claro». Con un cabeceo, Milori señaló el abrigo que le colgaba del brazo. «¿Me permites ayudarte con eso?» Ella dudó. Quería mantener cierta distancia entre los dos. Bueno, querer quizá fuera una palabra demasiado fuerte. En cualquier caso, ¿qué mal podía causar un gesto tan inofensivo? Le pasó el abrigo. «No veo por qué no». Milori lo abrió y lo mantuvo elevado para que ella pudiera deslizar los brazos por las mangas cómodamente. Una vez lo tuvo sobre los hombros, se abrochó los botones. Sabía que ponerse aquel abrigo remendado sobre el lustroso vestido de fiesta le confería un aspecto más bien ridículo. Pero cuando alzó la vista hacia Milori, se encontró con que él la contemplaba como si fuera lo más fascinante que hubiera visto nunca. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada, nada de nada». Le ofreció el antebrazo. «¿Lista?». Ella le agarró del codo. «Muy apropiado».
Es la primera vez que la realeza de la Tierra de las Hadas honra a este reino con una visita oficial, dijo, guiñándole un ojo. Pretendo causar una buena primera impresión. Empezó a caminar y Clarion hizo lo mismo hasta que se zambulló de lleno en el invierno. El frío la recibió con un aire purificador. En ese instante, el verano y el baile de coronación le parecían terriblemente lejanos. Al acercarse a Nocta, el hombro de Milori chocó con suavidad con el de ella. ¿En qué piensas? Barajó la posibilidad de mentir. ¿Tanto se me nota? El gesto que hizo Milori parecía decir «demasiado». Al cabo de unos segundos preguntó «¿Es por las pesadillas?» «En parte». Se mordió el labio inferior. «Lo siento, quería decírtelo. Los ataques han parado, pero nadie ha despertado». Clarion se estremeció ante el dolor subyacente en su voz, ante las sombras de cansancio que todavía teñían la parte bajo sus ojos claros. Cuánto deseaba quitarle parte de esa carga. «No entiendo qué hicimos mal». «No hiciste nada mal». Milori mantenía la vista fija al frente, como perdido en sus pensamientos. Las instrucciones no es que fueran muy claras. Además, el riesgo de que la leyenda nos llevara por un callejón sin salida siempre estuvo ahí, pero no es que fuera en vano. Sellar la prisión ha hecho que tus súbditos respiren tranquilos por primera vez en semanas. Esta noche es prueba de ello. «Supongo que sí», murmuró ella. «Aún así, no puedo evitar sentirme culpable, como si nos hubiéramos olvidado de los dormidos. Es violento celebrar algo sin ellos. Yo no tengo claro que esté mal disfrutar de las pequeñas alegrías que nos ofrezca la vida». A Clarion se le aceleró el corazón. Ese tono de voz tan calmado y amable era casi hiriente. Era una forma bonita de ver las cosas y deseaba que aquella perspectiva pudiera aplicársele a ella, a ellos. Clarion se amparó en el silencio para evitar decir algo excesivamente ingenuo o triste. No estaba en condiciones de distinguir lo uno de lo otro. «De todas formas», prosiguió él, tenía las puntas de las orejas enrojecidas. «El guardián y yo hemos empezado a rebuscar en otros textos a ver si damos con algo útil. Podría llevarnos bastante tiempo, eso sí. El Salón del Invierno es inmenso y bastante caótico, a decir verdad. Cada guardián ha usado su propio sistema de clasificación y ninguno se preocupó por darle consistencia a toda la colección mientras durara su cargo. Todavía hay una sección entera ordenada por colores». Clarion casi sonrió al imaginarlo. Resultaba mágico que una biblioteca pudiera convertirse en un arco iris. «Me gustaría ayudar». «¿Y a mí?», respondió él. Después se mostró vacilante. «Si quieres, puedo escribirte para mantenerte informada de nuestros avances». Era de esperar que tras su coronación no hubiera nadie supervisando su correspondencia. «De acuerdo». Él asintió. «¿Hay algo más que te inquiete?» Clarion suspiró profundamente. Su aliento se transformó en una nube blanca ante sus ojos. «Me temo que sonará absurdo en comparación, pero Petra y yo nos hemos peleado en el baile y lo estoy llevando mal. Una vez junto a Noctua, él tomó las riendas. Clarion se dio cuenta de que en esta ocasión estaban hechas de un material mucho más fino. Al parecer, hasta las aves podían vestirse de fiesta. Milori dudó un momento. «¿Quieres hablar de ello?» ¿Quería? Una parte de ella sí lo deseaba, claro, pero le daba miedo echar sal en la herida y que no hubiera forma de detener el escozor. Tendría que pensar en cómo Petra era prácticamente responsable del peor resultado posible para el invierno. Pero aún peor sería tener que meditar acerca del papel que ella misma había desempeñado para que se abriera aquel vacío entre las dos. Tampoco podía actuar como si las preocupaciones de su amiga no fueran legítimas. Adentrarse en el bosque del invierno siendo un hada cálida era objetivamente peligroso. Tal vez debería haber hablado más con ella en lugar de ponerse a la defensiva. Tal vez había pasado demasiado tiempo sin prestarle atención de verdad.
Con una mueca, Clarion sacudió la cabeza. «Se me pasará». No es que eso lo convenciera, pero Milori prefirió no presionarla. «Como digas». Se encaramaron al lomo de Noctua, lo cual, a esas alturas, casi se había convertido en un hábito para ella. Ya no tenía que sujetarse como si le fuera la vida en ello cuando la lechuza agitaba sus alas para transportarlos por el cielo. Allí, envuelta entre los brazos de Milori, Clarion sentía algo cercano a la paz. Se atrevió a mirar abajo. Al amparo del velo de la noche, la nieve se teñía de un trémulo azul. Solo tardó unos minutos en darse cuenta de que Milori la conducía a una zona en la que no había estado antes. A sus pies había un río helado y brillante como una veta de cristal. A esa altura podía distinguir a la multitud que se congregaba sobre el hielo. Esparcidas aquí y allá a lo largo del río se erigían varias casitas con rutilantes luces interiores. Milori hizo que Noctua redujera la velocidad, así que el animal extendió las alas para casi detenerse. Cuando habló, Clarion sintió el retumbar de su voz en su propio pecho, acoplándose con delicadeza en el contorno de su oreja. «Tengo que advertirte de que todo esto puede ser un poco abrumador». Ella lo miró con un aire de suficiencia. «¿Dudas de mí?» «Nunca», repuso él en voz baja. «Es solo que saben lo que has hecho por ellos». «Ah, sí, eso podía cambiar las cosas». En las estaciones cálidas nadie estaba al tanto de que Milori y ella habían sellado la prisión de las pesadillas. «Gracias por la advertencia, pero creo que estoy lista». Un destello travieso se encendió en sus ojos. «Entonces, toca hacer una buena entrada», y sí que la hicieron. Noctua descendió hacia el baile del invierno en una espiral de plumas blancas y polvillo de hadas. La lechuza frenó la caída con un par de aleteos que levantaron una nube de nieve a su alrededor, no muy lejos del área en la que tenían lugar los festejos. El rugir del viento no impidió que Clarion oyera los vítores de las hadas del invierno. En cuestión de segundos, una multitud se agolpó frente a ellos y la princesa pudo captar voces que decían su nombre y no lo hacían con la solemnidad reverencial a la que estaba acostumbrada, sino con ¿emoción? La idea le resultaba tan ajena que casi le costaba comprenderla. «Nuestra invitada de honor ha llegado», anunció Milori por encima del revuelo. De algún modo, dicho revuelo se intensificó. Lo único que Clarion pudo hacer mientras escrutaba sus rostros fue reír. No estaba segura de que nadie se hubiera alegrado tanto de verla alguna vez. Esperaba no decepcionarlos. Milori se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Te lo dije». «Sí, desde luego». Clarion desmontó y el viento arrancó brillantes estelas doradas del bajo de su vestido. Milori y ella se adentraron en el océano de hadas. Les costaba mucho avanzar hacia el río, pues se veía obligada a parar cada pocos pasos. «Bienvenida al bosque del invierno, Alteza». Un hada con una elegante trenza blanca que reposaba sobre su hombro le sonrió. «Quería darte esto, si no es molestia». Lo que le ofrecía era una flor de jazmín encapsulada en escarcha, reluciente y conservada a la perfección. Era una preciosidad, un obsequio increíblemente amable. No debió de ser fácil de elaborar. El jazmín solo crecía en la frontera misma del invierno y la primavera. Clarion la tomó con cuidado, temerosa de romper los frágiles pétalos. «Por supuesto que no es molestia. Muchas gracias». Apenas había terminado de hablar cuando un duende ocupó el lugar del hada. Le ofrecía una figurita de hielo. «Una pequeña muestra de gratitud, Alteza, por haber arriesgado tu vida para proteger la nuestra». «Oh», dijo, conmovida. Aceptó la figurita con mucho gusto, acunándola en la palma de su mano enguantada. Se acabaría derritiendo, si no allí, sí en las estaciones cálidas. Le maravillaba la volátil belleza de las cosas efímeras. Un placer. Para cuando se le acercó una tercera hada, Clarion se dio cuenta de que se había formado una especie de cola. La dejaba sin palabras ver que había tantas hadas deseosas de hablar con ella.
Las interacciones acabaron por mezclarse y superponerse en una coreografía improvisada de manos que se estrechaban, nombres intercambiados y la entrega de regalos, la mayoría de los cuales no tenían ni idea de cómo llevar a casa o dónde ponerlos si lo conseguía. Parecía que las hadas del invierno, que llevaban tanto tiempo aisladas de las estaciones cálidas, ansiaban compartir lo que podían ofrecer. Su generosidad y calidez eran asombrosas. La comparación entre aquel recibimiento y su pelea con Petra hacía que se sintiera superada por la vida y cayera presa de una marea de emociones salvajes que chocaban entre sí. Sí, había sido muy abrumador, no había otra forma de describirlo. Una vez la emoción inicial empezó a atenuarse y la multitud menguó, una amable hada cargó los presentes en un trineo y le propuso llevarlo a la frontera en cuanto acabara la fiesta. Un último súbdito aguardaba su turno para verla, Milori, y Clarion sintió no poco alivio. «¿Cómo lo llevas?» «De maravilla», respondió, y lo decía de verdad. Un poco cansada, eso sí. Aquello pareció turbarlo. «¿Te llevo a casa?» «No», respondió Clarion, quizá un poco demasiado rápido. Lo cierto era que no quería irse jamás. Aún no. No he visto ninguna de las casitas. Eso hay que hacerlo sí o sí antes de que te vayas. Milori le ofreció una mano. Ante aquel gesto, un vértigo irreprimible y reluciente se apoderó de ella. «Así que ven conmigo». Ella lo tomó de la mano. «De acuerdo». La condujo hacia el río helado. Acercarse al festival hizo que la noche resplandeciera con más fuerza. Numerosas velas ardían en cada superficie, piedras, mesas de hielo, troncos iluminándolo todo con tonos rosados. El brillo absorbía casi la totalidad de su luz, por lo que parecía brillar en contraste con el paisaje oscuro. Las hadas del invierno habían levantado casetas de madera pintada a lo largo de toda la orilla, con techos recubiertos de espesa nieve que simulaba el recubrimiento de un pastel. Cada una ofrecía algo distinto: sidra especiada, sopa de calabaza con semillas de granada, ensaladas de verdura con rodajas de remolacha, nueces confitadas cortadas en trozos pequeños, tartas glaseadas con cítricos, pudines de tofe con salsa caramelizada. Clarion insistió en probarlo todo. Las hadas patinaban por todas partes sobre el hielo. Otras bailaban deslizándose por el aire. Sus prendas eran de un límpido color blanco combinado con el más profundo de los rojos. Clarion se detuvo a admirar los encajes de escarcha y las gemas heladas que brillaban en sus muñecas y orejas. Hasta en la moda eran diferentes. «¿Te gustaría unirte a ellas?», preguntó Milori. Clarion se volvió para mirarlo, inquieta porque la hubiera descubierto albergando semejante anhelo. Necesitó un momento para captar que la pregunta estaba cerca de ser una invitación. «¿Tú bailas?» «Podría», respondió. «En teoría, pero rara vez encuentro motivos para hacerlo». «Me sorprende», dijo ella con una sonrisa. No se lo imaginaba bailando. «Yo tampoco». «Bueno, supongo que eso no es del todo correcto. En realidad, siempre he querido bailar». Él fijó sus ojos en ella, pensativo. «¿Y por qué no lo has hecho? Las reinas no bailan». «En el invierno, quizás sí». Le dirigió una mirada densa y profunda que hizo que a Clarion se le secara la garganta. «Además, todavía no eres reina». Un rubor tiñó las mejillas de Clarion al ver que sus palabras se volvían en su contra. Sacudió la cabeza en un gesto cariñoso de exasperación. Cada segundo que pasaba, se volvía más complicado recordar a qué venía su empeño por mantener la distancia entre ellos. Lo que había dicho era verdad. Aún no era reina. Y la estaba mirando con tanta esperanza que negarse rozaría la crueldad. ¿Por qué no permitirse una última noche de libertad? Exhaló un suspiro derrotado, se acercó un paso a él y alzó la barbilla para poder mirarlo. «Supongo que no puedo rebatir eso». Los labios de Milori se entreabrieron silenciosos.
La posibilidad de haberlo dejado sin habla hizo que Clarion sintiera una punzada de emoción. Era obvio que no había esperado convencerla tan fácilmente, pero al cabo de unos segundos se recompuso lo suficiente como para preguntar: «Entonces, ¿puedo permitirme el atrevimiento de pedirte el primer baile?». Tuvo que recurrir a toda su pericia para mantener un tono de voz burlón y casual. «¿Puedes?». Fue vagamente consciente de que las hadas musicales tocaban una nueva pieza. Despacio, colocó una mano en su hombro y la otra se entrelazó con la restante. Él asumió su rol en el baile y la atrajo por la cintura para que estuvieran más cerca. Clarion se sintió abrazada por el frescor de su piel, al que acompañaba un aroma a hierba imperecedera y a nieve recién caída. Y aunque hubiera dicho que él nunca bailaba, la guió con una soltura que solo da la práctica. Eran una de las pocas parejas que estaban en el suelo. Disponer de tanto espacio sin temer chocar con otros resultaba liberador. La tela de su vestido ondeaba a su alrededor con cada giro, levantando espirales de nieve y polvillo de hadas allá por donde pasaban. «¿Qué te parece tu primer baile del invierno?», le preguntó él. «Increíble. Es tan...». Le costaba dar con la palabra exacta, pero al final resultó que la más paradójica era la que expresaba mejor lo que quería decir cálido. «¿Acogedor?». Milori parecía satisfecho con la respuesta, pero no tardó en adoptar una expresión más seria. «Podría ser así siempre si quisieras». Por primera vez, Clarion se permitió imaginarlo. Cuando fuera reina, tendría poder para cambiar las cosas en las estaciones cálidas. Por mucho que Elvina le hubiera transmitido su visión y sabiduría, el tiempo que había pasado en el invierno hizo que Clarion comprendiera que había más de un modo de gobernar. Qué agradable sería reinar desde la cercanía en vez de desde una distante imparcialidad. Quizá en ese caso no tendría por qué estar sola. Solo pensarlo hizo que sintiera más anhelo del que había sentido en toda su vida. La pieza tocó a su fin, pero Milori se resistió a dejarla marchar. Clarion contuvo las ganas de apoyar la cabeza en su hombro, pero el ansia de su corazón por permanecer allí no pudo competir con el frío que empezaba a reptar por su cuerpo. Apenas sentía los dedos y las puntas de las orejas le ardían. Debería regresar al verano antes de que se den cuenta de que no estoy. Si se sintió decepcionado, nada en su semblante lo indicó. Pero Clarion percibió su reticencia a dejarla marchar, quebrada finalmente por un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Le soltó la mano, pero mantuvo la otra en la parte baja de su espalda. «Por supuesto, hay que sacarte de este frío». Una actitud solemne se apoderó de los dos. El vuelo de vuelta a la frontera transcurrió en silencio. Clarion no podía centrarse en nada que no fuera la sensación de que ya estaba, se acababa. Era evidente que Milori también lo sentía. Tomaba las riendas con tanta fuerza que tenía los nudillos totalmente blancos, como si de ese modo estuviera aferrándose a los últimos instantes con ella. Clarion apoyó la cabeza en su hombro y dejó que se le entrecerraran los ojos. En esa postura podía ver retazos de su cabello blanco, agitándose como cintas en la oscuridad. Noctua aterrizó y se sacudió las plumas, que quedaron infladas de manera que su cabeza quedaba medio hundida en ellas. Como hacía rato que el sol se había ocultado tras las montañas, la temperatura había caído en picada. Témpanos de hielo se deslizaban por el río que marcaba el comienzo de una estación y el final de la otra, tan brillantes como láminas de cristal oscuro a la luz de la luna. Cuando Clarion desmontó, sus botas se hundieron en la nieve. Dudó y miró hacia atrás en busca de Milori, que seguía subida a lomos de Noctua. Aquella tiara dentada hacía que se pareciera todavía más al Señor del Invierno, tan solitario como formidable. El viento recorrió el invierno a modo de suspiro lastimero. Su capa revoloteó junto a él. Las crecientes ráfagas se interpusieron entre ellos como si de una cortina se tratase. No era capaz de reunir las fuerzas necesarias para decir adiós. «Podría ser así siempre si quisieras», había dicho. ¿Y, al fin y al cabo, no merecían ser felices?
Milori, empezó ella. Pero al mismo tiempo él dijo, yo... Se aclaró la garganta. Sigue. Clarion dejó escapar un suspiro trémulo. ¿Puedes bajar primero? Sin dudarlo un segundo, Milori se situó en la nieve junto a ella. Aún así, Clarion seguía teniendo que alzar la cabeza para mirarlo, pero en el suelo la sensación de que podía escapársele en cualquier momento era menor. Se quitó los mitones de uno en uno. Haciendo acopio de entereza, dijo: «He estado pensando». La voz de Milori apenas fue audible. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que has dicho. Sobre...» Las palabras se agolpaban en su garganta. Cualquier probabilidad de ser elocuente quedó reducida a cero. Los mitones cayeron al suelo. Enredó los dedos en la tela de su capa a la altura de la clavícula. Le sostuvo la mirada y dijo: «No quiero irme». Era como si Milori llevara toda la vida esperando oír esas palabras. Un dique de contención cedió dentro de él y la emoción que contenían sus ojos se desbordó sobre ella como un oleaje. Detuvo las manos sobre las de Clarion y le rodeó las muñecas con los dedos. Ella sintió el alocado latir de su corazón al contacto con su piel, cuyo frío resultaba contagioso. «Entonces, no te vayas», murmuró él en los escasos centímetros que los separaban. «No te vayas», como si fuera lo más simple del mundo. ¿Qué más podía hacer? Se puso en puntas de pie y lo besó. Por un momento quedaron atrapados en una especie de tierna incredulidad. Después, los labios de él se abrieron sobre los de ella y Clarion sintió que una llamarada se le prendía en todo el cuerpo. Al fundirse con él, notó un sabor a cacao y canela en la lengua. Él enredó los dedos en el cabello que le caía sobre la nuca y le hizo inclinar la cabeza para que el beso fuera más profundo. Las horquillas que mantenían sujeta su corona de flores se soltaron y adornaron la tierra bajo sus pies con pétalos blancos y polen aterciopelado. El mero hecho de que la tocara hacía que le hirviera la sangre tanto como se le enfriaba la piel. Casi sin aliento, se apartó de él. Pero incluso esa distancia tan nimia resultaba dolorosa. Cuánto lamentó sus propias limitaciones, la incapacidad de su cuerpo para tolerar las condiciones de su reino de hielo. «Me estoy helando». Pues eso no puede ser. Cada sílaba suponía una caricia de sus labios sobre los de ella. Ninguno de los dos parecía estar dispuestos a apartarse. La envolvió entre sus brazos y despacio la hizo retroceder. Clarion rió y se colgó de su cuello para mantener el equilibrio. Se detuvieron justo en el límite entre los dos mundos. Los pies de ella estaban sobre el musgo cubierto de escarcha, los de él en la nieve. Pero ni siquiera volver a la primavera logró librarla del frío. La nieve caía y se quedaba atrapada en sus pestañas, y el suspiro que compartió con él flotó en el aire entre los dos. Eso bastaría, pensó, podrían hacer que funcionara. En ese momento no existía nada ni nadie más que ellos, y de pronto una voz familiar quebró su gozo. «Clarion, Elvina».